Buenas noches a todos entonces y vamos a dar inicio a nuestra charla de hoy, donde vamos a hablar sobre qué no estás viendo en la boca de sus pacientes. Nosotros sabemos que la odontología, aunque esté muy avanzada, para muchos veterinarios y también muchos dueños de perros y gatos, aún es una cosa que no está tan involucrada en su día a día. Esto es una cosa muy importante, así que por eso les gustaría que pudieran acompañar eso para que hagamos esta discusión sobre qué no estás viendo en la boca de sus pacientes. De manera general, tanto los tutores, los dueños, cuanto los médicos veterinarios, nosotros miramos poco la boca de las mascotas. Esto pasa con los dueños por una serie de factores importantes, en que el primer de ellos es la falta de orientación. Si nosotros, los médicos veterinarios, no hablamos para los dueños que es importante mirar la boca, que es importante cepillar los dientes de las mascotas, ellos no le harán. Por eso es muy importante esta orientación. Acuerden que cuando nosotros necesitamos de cuidados dentales, no buscamos un médico, pero buscamos un otro profesional, que es el cirujano dentista. Y con los perros y gatos se pasa la misma cosa. Los dueños deben estar debidamente instruidos que deben procurar el médico veterinario, porque nosotros estamos entrenados y preparados para hacer este tipo de atención. Entonces hay que cambiar la cabeza de los dueños para que puedan entender que los médicos veterinarios son los responsables por la atención dental en los perros y en los gatos, claro. Algunos nos dicen que es por falta de tiempo, pero nosotros sabemos que todo es una estrategia. Si nosotros les orientamos que deben ver la boca todos los días por la mañana, que hagan el cepillado por la mañana y así van cultivando el hábito, todo se puede mudar. Y los cambiamos con la conversa, con la orientación y mostrando cuáles son las ventajas de hacer los cuidados con los perros desde muy jóvenes, de los gatos desde muy jóvenes. Hay también los dueños que tienen un poco más de dificultad porque no están acostumbrados a lidar con las mascotas. Y así muchas veces les falta un poco de habilidad para abrir la boca, sobre todo en los gatos, para empezar con cepillado. En estos tenemos que hacer mucha orientación y mucho más que eso, les mostramos cómo hacer. Les pedimos que lleve su mascota hasta la clínica y allá les mostramos cómo hacemos para abrir la boca, levantar los labios, mirar los dientes, mirar la boca como un todo. Entonces tenemos este papel también, mucho más que decirles que les hagan, le enseñamos cómo hacer. Esto también es un papel muy importante del médico veterinario. Hay gente que nos dice, pero Doc, yo tengo 7 perros, 10 perros, 15 gatos. Sí, pero si el dueño hizo esta opción de tener muchos animales, debe estar preparado para cuidarlos. Entonces les pedimos que miren siempre, que si no pueden ver todos los días, que hagan una escala y vean 4 o 5 por día y hagan alternadamente los días, pero estén siempre mirando que se cepillen por lo mínimo 3 veces en la semana, a pesar de que el ideal es que puedan hacer el cepillado diario, pero hacemos también esta orientación para que un número grande de animales no sea una disculpa para que no tengan cuidados dentales. Y claro, hay los dueños que no lo hacen porque simplemente no lo quieren hacer, no le van a hacer. Entonces a nosotros es muy importante que estemos atentos, que este paciente esté más veces en la clínica, que le podamos hacer exámenes orales con un poco menos de intervalo de tiempo y así hacemos la prevención para que no va a desarrollar enfermedades graves en la cavidad oral.
De nuestra parte, nosotros muchas veces nos quedamos presos por el temperamento del paciente. Es un perro que quiere morder, es un gato que nos quiere dar un arañazo o algo así, y por eso no podemos mirar la boca con la debida calidad, con la debida atención. Pero a las veces sí, es un paciente que permite que le miremos la boca, que tengamos una buena oportunidad de hacer un examen clínico inicial, y muchas veces no lo hacemos. Es esto que tenemos de cambiar, empezar a mirar con más atención para estos pacientes. Acuerden, los 85% de perros y gatos con más de 3 años tienen enfermedad periodontal. O sea, de cada 100 mascotas que tú abres la boca, 85 vas a encontrar algo para tratar en su clínica. Y si no estamos haciendo eso, no estamos dando la debida atención a nuestros pacientes y mucho más, no estamos haciendo nuestro papel de veterinario y no estamos siendo pagados por eso. Entonces hay que cambiar eso, porque las mascotas tienen muchas enfermedades orales, la incidencia es muy grande y nosotros les tenemos que dar un poco más de atención. Algunos no le hacen por falta de entrenamiento. Muchas veces también no están entrenados para abrir la boca, no conocen mucho del comportamiento de los perros y gatos y así que se quedan un poco más acuados, no saben cómo acceder a la boca y a las veces hasta pueden mirar la boca, pero no tienen el debido entrenamiento en odontología. Porque el que pasa es que odontología es mucho más que enfermedad periodontal. Es simplemente mirar el paciente como un todo y tratar de manera general de las enfermedades dentales y no apenas de enfermedad periodontal. Les podemos manejar endodoncia en los dientes fracturados, le podemos sacar radiografías dentales, podemos tratar las enfermedades orales de los gatos como la lesión de reabsorción, que está en 7 entre cada 10 gatos con más de 5 años. Podemos entrenar las gingivoestomatitis. Entonces, es mucho más que sarro y mal olor. Y claro, es fundamental iniciar este acceso a la cavidad oral y estos cuidados orales lo más temprano que sea posible. Porque si empezamos tempranito, los dueños están animados con una nueva mascota, un cachorro que ha llegado a su residencia. Las mascotas están más fáciles para que se pueda hacer un acondicionamiento. Y entonces ese es el mejor momento. El perro se va a la clínica por la primera vez. En este día vamos a hacer toda la orientación para los dueños. Porque muchas veces la persona adquiere una mascota, se va al veterinario y este le habla sobre la vacunación, le habla sobre el control de endo y ectoparásitos, le habla sobre la castración, le habla sobre las nociones de higiene, pero pocos veterinarios hablan sobre el cepillado. Esto es una cosa que no podemos jamás negligenciar. Porque es en este momento que empezamos a hablar con los dueños sobre el cuidado oral. Esto es una cosa que va a generar un acondicionamiento para toda la vida. Entonces, empezamos desde cachorritos, cuando es más fácil hacer acondicionamiento, el dueño está animado y más que eso, cuando le hablamos con todos los detalles, el dueño puede comprender la importancia de los cuidados dentales en los cachorros y en las mascotas por toda la vida. Y cuando los recibimos así, ¿qué se puede ver con los perros y gatos tan jóvenes? En este periodo, que coincide con el periodo de la vacunación, donde las mascotas se van prácticamente todos los meses a la clínica, podemos ver alteraciones importantes en el cambio dental. Acuérdense que perros y gatos son como nosotros primatas difiodontes, o sea, tienen 2 denticiones, una decidua y una permanente. Y que este cambio se hace hasta el final del 7º, mitad del 8º mes de vida.
Entonces, durante todo este periodo, estamos evaluando y acompañando el cambio dental. Y en este momento también podemos ver lo que llamamos de una ausencia clínica de dientes. Y hablo acá una ausencia clínica porque en cuanto yo no tenga una imagen radiográfica, yo no digo que tengo una ausencia de diente, pero simplemente clínica. No estoy viendo este diente en la boca, pero con la radiografía esto se puede cambiar. También en este momento y acompañando este cambio, podemos ver la persistencia de dientes deciduos, o sea, dientes de leche que no hayan caído en el periodo correcto. Esto es importante porque tenemos que hacer una intervención para sacarlos, porque cuando está el diente permanente en la boca y el deciduo no haya caído, lo sacamos. Y también podemos de esta manera hacer el control y evitar o por lo menos minorar las maloclusiones que se pasan en decorrencia de la persistencia de deciduos que hagan desvíos en los dientes permanentes. Entonces vean la importancia de mirar la boca de los cachorros. Por eso les llamo la atención que muchas cosas no se están viendo en la boca de las mascotas y muchas veces simplemente porque no la estamos mirando o no la estamos mirando con la debida atención. Entonces, ojo, que es muy importante que puedan colocar estas cosas en sus consultas pediátricas. La persistencia de dientes deciduos causa una serie de alteraciones muy importantes, como predisponer y agravar la enfermedad periodontal, contribuir para las maloclusiones. Es muy importante cuando vamos a sacar los dientes deciduos, que sean los colmillos, los caninos superiores, que tengamos mucha atención, porque estos dientes están localizados en la cara distal del colmillo permanente. Entonces tienen una angulación en su raíz que nos dificulta un poco esta exodoncia. Y acuerden, si hemos anestesiado el paciente para sacar un diente deciduo, sacamos todos que allí estén y ya resolvemos el problema. Entonces, si está anestesiado, hagamos todo el trabajo. Entonces, acá ustedes pueden ver un paciente con una grande retención de dientes deciduos. Vean los colmillos superiores, los colmillos inferiores. Vean, por ejemplo, en el superior, la posición del tercer premolar. Está irado, sufrió una irroversión, porque no tenía allí espacio por cuenta de la persistencia del colmillo deciduo. Entonces, esto hace cambios importantes. Vean la cantidad de cálculos dentales, o sea, la cantidad de sarro que tiene este paciente, porque los dientes están muy juntos y con eso hace una retención de alimento y esos mismos restos alimentarios sirven de alimento a las bacterias de la boca y que así se desarrollan y agravan la enfermedad periodontal. Vean cuando lo resolvemos cómo cambia todo. Entonces, sacamos todos los deciduos, los permanentes que tenían problemas también los sacamos y ahora tiene menos dientes, pero no tiene dolor, no tiene enfermedad periodontal. Entonces, es fundamental que hagamos estas intervenciones siempre que sea necesario. Acá, nuevamente, un otro paciente que estamos acompañando el cambio dental y que notamos la ausencia del primer premolar inferior. Vean que cuando contamos tenemos el colmillo y luego el segundo premolar con sus dos raíces. Y acá les llamo la atención una vez más para eso. Si no veo el diente, yo digo que hay una ausencia clínica, porque cuando hago la radiografía es muy posible que yo pueda encontrar este mismo diente fuera de su posición. Entonces, cuando tenemos una situación como esa, hay que hacer la exodoncia de este diente, porque mantenerlo allí puede causar alguna alteración, como por ejemplo la formación de un quiste o algo así. Si lo anestesiamos, sacamos la radiografía, no es problema que podamos hacer una incisión en la encía y luego sacamos este diente que está fuera de su posición.
Entonces, esto es una cosa importante que hacemos para evitar problemas como aquí, donde hubo la formación de un quiste por la permanencia de un diente incisivo por debajo de la encía. Una vez más, vemos apenas la presencia de 5 incisivos, nuevamente una ausencia clínica, pero que en este caso fue posible la confirmación por una radiografía. Entonces sí, este perro tiene no apenas una ausencia clínica, pero una ausencia de uno de los dientes incisivos. Esto es una cosa diferente, porque cuando tiene así, puede ser transmitido a otras generaciones. Vean cómo muchas veces se quedan esperando que caigan los dientes decidos. ¿Y qué pasa con eso? Los decidos permanecen en la boca y causan desvíos importantes de los dientes permanentes. Entonces vean, por ejemplo, el colmillo inferior. ¿Qué pasó con el permanente? Se desvió hacia dentro de la boca por cuenta de la presencia del colmillo de leche inferior. Vean el colmillo superior que ya está un poco hacia la frente por cuenta de la presencia del deciduo. Esto lleva a maloclusiones graves. Y si no hacemos la intervención en este momento, más a frente podemos tener problemas. Acá, un otro caso así. Vean, una vez más, ausencia clínica de uno de los dientes incisivos y la persistencia de los colmillos inferiores decidos, aunque los permanentes ya tengan hecho la irrupción. Entonces, si en este momento yo hago la exodoncia de los colmillos decidos, la propia lengua nos ayuda a generar fuerzas que puedan poner los colmillos permanentes en su posición original. Pero si yo no lo hago, ¿qué puede pasar? Esos colmillos se quedan allí, desarrollan sus raíces y después hay que hacer ortodoncia a ponerlos en su local. Entonces, si no hacemos una intervención, tenemos el riesgo de tener situaciones así, donde es mucho peor para hacer los tratamientos. Acá tenemos de hacer ortodoncia. Miren también, una vez más llamando la atención, para que muchas veces no estamos mirando la boca. Vean, este paciente tiene un corrimiento en su narina derecha, que llama la atención, y tiene un histórico, según la dueña, de que tenía una neumonía. Pero vean, cuando hacemos el examen detallado, cuando podemos tener acceso a la boca, que el que pasó es que el colmillo inferior, que estaba fuera de su posición, hizo una perforación en el paladar duro, causándolo una comunicación buco-sinusal. Entonces, es muy importante acompañar eso porque si no hacemos la corrección, no va a mejorar el problema en la nariz, porque todo que se va a la boca tiene acceso a la nariz y la flora es completamente diferente, el microambiente es completamente diferente y con eso va a pasar todo el tiempo con este corrimiento nasal. Entonces es importante cerrar el paladar, pero mucho más que eso, tener una solución para el diente para que no continúe lastimando el paladar. Aprovechen las consultas de rutina. Todo atendimiento es una oportunidad para que podamos examinar la boca. A pesar de que ni toda consulta es la mejor hora para hablar sobre eso. Porque muchas veces tenemos pacientes graves, por ejemplo, con lesiones cardíacas, renales o algo así, y que tienen también alteraciones orales. Pero en este momento la preocupación es mejorar el paciente, hacer la estabilización y miramos la boca, vemos las observaciones, las apuntamos en nuestro prontuario y en un otro momento sí vamos a hablar con los dueños. Entonces es siempre muy importante, a pesar de que ni siempre le decimos que es hora de hacer el tratamiento, que por lo menos podamos mirar la boca y apuntar en el prontuario. Una otra cosa que es muy importante es que muchas veces estamos en la clínica y no tenemos tantas consultas, tanta gente nos buscamos porque tenemos algunos problemas.
Salió un artículo muy importante hablando sobre eso en Brasil, donde se hizo una pesquisa sobre cuáles son las cosas más importantes para el propietario cuando se va al veterinario. Y miren, la principal cosa es la puntualidad. Hoy cada vez tenemos menos tiempo disponible. Muchas veces el dueño se desmarca un compromiso, deja de ir al trabajo por un tiempo, prepara todo para irse al veterinario y cuando llega lá no es atendido en el horario. Entonces eso es una cosa que para los propietarios es un gran problema. Así que hay que tener atención con la puntualidad. Llegar en la clínica a la hora cierta, empezar a atender en la hora marcada y mantener nuestra agenda en día. Después, les llama la atención la limpieza de la veterinaria. Cuando se llega y la recepción está sucia, cuando hay pelos, cuando hay pipí, cosas más así, les incomoda mucho. Y tiene la impresión que toda la clínica está sucia. Porque si en la recepción que él está viendo está sucia, imagina las partes que el dueño no puede ver. Entonces a ellos es muy importante que tengamos cuidado con la limpieza de la clínica. También es muy importante la presentación del profesional. Cuando llegamos a trabajar, tenemos que estar bien, estar afeitados o con la barba parada, los cabelos peinados, una ropa lista para atender la persona más importante que es el propietario y nuestro paciente, con los chalecos limpios, los delantales limpios, blancos, listos para nuestros pacientes. Y claro, tenemos que brindarles un atendimiento personalizado, hacer una buena consulta. Acuerden que como hacemos odontología, muchas veces no tenemos acceso a la boca en la consulta. Es un perro que muerde, es un gato que no podemos llegar hasta él en la consulta. Pero entonces esto hace con que sea aún más importante la observación, una excelente anamnesis, una excelente plática con el propietario. Y solamente en quinto lugar está para el propietario nuestra capacidad técnica. Y esto es muy fácil de explicar. El propietario, a no ser que sea un profesional del área médica, no tiene condición de hacer juzgamientos sobre nuestro atendimiento. Entonces para él le parece que una exodoncia que hago yo es como hace otro veterinario y otro veterinario y otro, es simplemente una exodoncia. No consegue hacer juzgamiento de cuál de ellas tiene mejor calidad. Entonces vean cuántas cosas importantes tenemos antes de conquistar la confianza del propietario. Cuando hacen consultas generales, es muy importante que uno recuerde de incluir en la anamnesis algunas preguntas sobre la cavidad oral. Muchas veces se pregunta si está vacunado, si tiene acceso a la calle, si hay otras mascotas en la casa, pero se pregunta mucho poco las cosas que pueden tener una relación con la cavidad oral. Y esto es extremadamente importante. Vean, esta es una publicación muy importante en el periódico de la Asociación Médico-Veterinaria Americana, donde se estudió la interacción entre el médico veterinario, el cliente y el paciente con la adhesión de los propietarios a procedimientos quirúrgicos y odontológicos. Entonces, los autores observaban que la adhesión del cliente a las recomendaciones cuando hablábamos de odontología y cirugía eran muy pequeñas, alrededor de 30%. Pero cuando los clientes tenían una recomendación clara, o sea, cuando los decíamos con certeza cuál era la patología, cuál era el tratamiento recomendable, cuáles eran las consecuencias de hacerlo o de no hacerlo, cuando le explicábamos todo de manera clara, había 7 veces más probabilidades de que pudieran aceptar el procedimiento quirúrgico o odontológico. Entonces vean la importancia de una buena interacción con los dueños.
de tener tiempo en la consulta para les explicar de manera clara los problemas, los tratamientos disponibles y las consecuencias de hacer o no hacer. Entonces, esto llama atención para nuestra importancia cuando les damos recomendaciones bien definidas, bien explícitas. Y con eso vamos a tener mucho más adhesión a nuestros tratamientos y quien más va a ganar con eso son las mascotas. Entonces es extremadamente importante que tengamos las consultas, conversemos mucho con los dueños, les expliquemos todo, les pongamos todo claro para hacer los tratamientos. Y le preguntamos cosas simples como ¿le gusta jugar a morder? ¿Le gusta tener un juguete que pueda morder y continúa jugando así? ¿Continúa mordiendo? ¿O cambió la manera de jugar? ¿No quiere más segurar la bolita? ¿Y a este perro le gusta comer? Y cuando come, ¿cómo está su comportamiento masticatorio? ¿Continúa bien? ¿Está jugando la comida solo para uno de los lados? ¿La comida que le sobra tiene sangre? ¿Tiene alguna otra secreción? ¿Tiene mucha saliva? Entonces, todo eso es muy importante que uno esté atento. Preguntemos a los dueños. Muchas veces las personas que llevan el perro al veterinario no son los dueños, entonces les pedimos que pregunten y nos digan, nos liguen después, nos llamen después. Eso es muy importante. Y de la misma manera con el agua. Hay, por ejemplo, gatos que tienen lesión de reabsorción dental, que empiezan a beber agua y de repente hacen un miado y salen. Hay pacientes con fracturas dentales, con exposición de la pulpa, que empiezan a beber agua y les duele y salen. Entonces, esto es muy importante. Siempre pedir a los dueños que presten atención en estos momentos. De la misma manera, es muy importante preguntar si le rasca la cabeza. Porque sabemos que, claro, ni siempre que los gatos, por ejemplo, rascan la cabeza es problema dental. Puede ser una sarna en los oídos, puede ser una otra herida, algo. Pero no podemos nos olvidar de que cuando hacemos diagnóstico diferencial, una de las hipótesis sea algún problema dental. Porque a veces tienen dolor y pueden rascar la cabeza, pueden pasar la cabeza en el suelo o en la pared porque tienen dolor y la intentan amenizar de esta manera. Entonces es muy importante este tipo de observación. De la misma manera, se dice mucho que cuando los perros, los gatos sacuden la cabeza es algo en los oídos, pero ni siempre es así. Cuando tenemos eso, una otra vez les digo, es muy, muy, muy importante que uno tenga la hipótesis de que pueda ser alguna alteración dental y le ponga como uno de los diagnósticos diferenciales. Hay que prestar atención si el perro babea. Y sabemos que hay razas que naturalmente se babean mucho, pero les preguntamos cómo está el aspecto. ¿Continúa transparente así? ¿Tiene sangre? ¿Tiene alguna secreción? Cuando se deita y se levanta, se queda babeado el piso donde estaba. Entonces, esto también es una cosa que necesitamos estar atentos y llamar la atención de los dueños para eso. Esta observación de los pacientes. Esto es fundamental. Hay que aprovechar las consultas para observar el paciente. Muchas veces el perro o el gato está así con su dueño, está en la mesa, está en el piso. Y nosotros aprovechamos también estos momentos para mirarlos. Miramos para su cara, buscamos algunas alteraciones importantes. Siempre buscamos signos extraorales que puedan estar relacionados con enfermedades en la cavidad oral. Entonces, cuando les observamos así, les miramos así, miramos la cabeza, muchas veces identificamos signos que nos hacen pensar en alteraciones dentales.
Las cosas que más vemos y que son importantes a nosotros son las asimetrías, las heridas en la faz, la atrofia facial o muchas veces la imposibilidad de cerrar o incluso de abrir la boca. Entonces, es necesario que uno esté atento a eso, porque muchas veces se va a vacunar el perro y cuando le miramos está así. Tiene un aumento en su hocico en el lado izquierdo. Vean que también hay una pequeña cantidad de sangre alrededor de la narina izquierda. Entonces es muy importante que uno esté atento a este tipo de situación, porque esto puede incluso estar correlacionado con alguna alteración oral. Este paciente, por ejemplo, tenía una neoplasia y ahí está. Y muchas veces solo las vemos cuando lanzamos mano de exámenes de imagen. ¿Okay? Se puede hacer una radiografía y si es necesario buscar más información, evoluimos a una tomografía, pero es siempre importante que uno haga una buena investigación. Hay una frase muy interesante, yo no sé quién es el autor, pero dice que el mejor tratamiento es un buen diagnóstico. Un otro gato que también buscó la clínica su dueño para hacer la vacunación, pero miren la asimetría de su cara. Cuando miramos los dentímeros derecho y izquierdo, vemos que hay una grande diferencia con un aumento de volumen en el lado izquierdo. Vean la alteración y luego cuando sacamos una radiografía se puede ver que tenemos una alteración importante en el hueso. Entonces vean cuántos casos se van a la clínica para otras cosas y por eso les digo que no están viendo en la boca de sus pacientes. Acá un otro perrito con un aumento en la cara y claro, puede también ser un diente que está involucrado. En este caso era un diente que estaba incluso. ¿Acuerdan cuando les mostré anteriormente un diente que estaba incluso y les dije hay que sacar porque puede ser un quiste? Entonces ahí está, un aumento de volumen y acá ya lo estamos resolviendo. Y a las veces tenemos cosas así que son agudas, nos dice el dueño, hace 5 minutos estaba así, se peleó, ahora está de esta manera y vemos que pasó por una luxación dental. Entonces, cuando vemos estas asimetrías faciales, es siempre muy importante examinar la boca buscando alteraciones orales y dentales. Siempre las poner en el diagnóstico diferencial. De la misma manera, hacemos esto con las heridas en la face, porque muchas veces los veterinarios ven estas heridas y les parece que es un hongo, que es bacteria. Nosotros recibimos muchos pacientes que llegan así y que nos dicen, ya estuve en el veterinario y le pasó una crema, después le pasó un antibiótico oral, después le dio unas inyecciones y siempre mejora un poco, pero se peora, mejora, se peora y así vamos. Entonces, siempre que tenemos estas heridas en la face, es muy importante examinar la boca. Aquí incluso está tranquilo, porque cuando hacemos una presión sobre la encía, vean que acá hay una gingivitis muy grande, un acúmulo muy grande de cálculo en el cuarto premolar, y cuando hacemos una presión, sale secreción en la fase. Es muy importante siempre hacer una radiografía para examinar cuál es el diente y cuáles son las raíces que están involucradas. Nosotros sabemos que muchas veces se llama eso una fístula del carnicero, pero la muela carnicera ni siempre es el diente que está involucrado. Esto se pasa en los perros en la grande mayoría de las veces, pero no es una verdad absoluta. Entonces es siempre muy importante hacer la confirmación radiográfica de estas lesiones. Vean, un otro caso también de la misma manera con un poco más de secreción y cuando le examinamos la inmensa cantidad de sarro allá y vean que acá tenemos varios dientes involucrados. Tenemos abscesos en el cuarto pré, en el primer molar. Entonces no es solamente el cuarto pré que vamos a sacar. Entonces, ojo,
siempre hacer un diagnóstico radiográfico para la confirmación, mismo sabiendo que la mayoría de las veces es el cuarto premolar superior que está involucrado en el perro. En el gato, acuerden, tenemos también estas fístulas infraorbitales que allí están, se puede ver bien acá, pero vean dónde está la raíz del cuarto premolar superior en el gato. Y vean cuál es el diente que tiene su raíz en el sitio infraorbital. Es el colmillo. Entonces, de nuevo, en el gato es el colmillo que está involucrado, no es el cuarto premolar superior. Entonces, es muy importante que uno se acuerde de eso. ¿Ok? Y siempre acompañar radiográficamente. Es muy importante siempre hacer una confirmación. Entonces ahí está, lo sacamos, cerramos y listo, se ha resolvido el problema. También tenemos aquellos pacientes que tienen atrofías faciales graves y con eso muchas veces siquiera consiguen abrir la boca. Entonces un perro joven con este tipo de alteración, vean la intensa atrofia muscular y la casi imposibilidad de abrir la boca. Cuidado en estos casos. Vean acá un otro caso, un Rottweiler de la misma manera. Vean que se intenta abrir la boca, no es posible. No se debe meter nada en la boca para hacer una palanca y intentar abrir, porque se va a fracturar dientes, incluso se puede fracturar la mandíbula. Entonces vean que no se puede abrir, mismo con el perro bajo anestesia. Y vean el primer paciente con 10 días de tratamiento. Cómo se cambió muy rápido. Esto es una alteración que se llama miositis mastigatória o miositis de los músculos masticatorios. Sabemos que es una enfermedad inmunomediada, donde el organismo hace la producción de anticuerpos contra las miofibras de un tipo especial, que es el tipo 2M. Y como estas fibras 2M están en gran cantidad en la musculatura de la masticación, por esto ellos son los atingidos. Por eso la restricción, la limitación de la enfermedad a los músculos de la masticación. Se puede hacer un diagnóstico laboratorial haciendo la pesquisa de esos anticuerpos en la sangre, pero en la grande mayoría de las veces hacemos diagnóstico terapéutico. O sea, empezamos a hacer un tratamiento con los corticosteroides y luego vemos que tenemos buen resultado. A las veces hacemos el envío de sangre para diagnóstico laboratorial, empezamos el tratamiento y cuando llega el resultado, el perro ya está tranquilo. Entonces eso es muy importante que uno esté atento, porque muchas veces impide que el perro pueda se alimentar. Y también tenemos la imposibilidad de cerrar la boca. De contrario de estos pacientes, muchas veces encontramos otros así, que no pueden cerrar la boca. Esto se pasa con mucho más frecuencia en los gatos, pero también puede acometer los perros. Entonces se quedan así los perros, no pueden cerrar la boca también y se quedan con lo mismo problema. Esta es una alteración que podemos diagnosticar con una radiografía dorsoventral del cráneo, donde podemos ver de manera muy fácil la alteración. Acá tenemos el proceso coronoides de la mandíbula que se quedó retenido en el arco cigomático. Entonces acá le vemos en zoom, mira, acá el arco cigomático y el proceso coronoides de la mandíbula, que debería pasar entre el arco y el cráneo, está retenido en el arco cigomático. Entonces, para que puedan entender mejor, acá está un gato con la mandíbula en la posición correcta. Vean, el coronoides entre el cigomático y el cráneo. Y acá un gato con esta alteración que llamamos interlocking. No hay aún una traducción,
Pero vemos que o que passa é isso, o coronoides se queda retenido por el arco cigomático. Es muy importante mirar el paciente porque nos llama mucho la atención para un diagnóstico diferencial. Vean, este primer gato tiene una luxación temporomandibular. Vean que la mandíbula tiene un desvío, pero puede cerrar la boca. En cuanto que en el interlocking, no, los gatos no pueden cerrar la boca, los colmillos no se tocan. Entonces, esta observación es muy importante como diagnóstico diferencial. Es una alteración en la mayoría de las veces que es adquirida, pero también puede ser genética. Y cuando es genética, tiene una relación con la displasia cóndilo-mandibular. De manera general, es adquirida cuando, por ejemplo, los gatos bostezan, cuando los dueños le van a dar alguna medicación y abren por demás la boca. Los perros, cuando tentan pegar juguetes muy grandes, por ejemplo, les damos una bola de fútbol a jugar y quieren pegar la pelota con la boca y abren en demasía la boca y se puede hacer así. De manera general, les anestesiamos, abrimos un poquito más la boca y reposicionamos, pero hay pacientes, sobre todo aqueles que tengan una tendencia de alguna displasia en la articulación temporomandibular, que tenemos que hacer cirugía. Y cuando hacemos esta cirugía, lo que hacemos es sacar una parte del arco cigomático. Esta es una parte que sacamos de un paciente y le ponemos acá sobre el cráneo para que pudiéramos tomar una foto para mostrarles. Acuerden, no podemos examinar simplesmente los dientes, pero toda la boca del paciente debe ser examinada, incluso la lengua, incluso las encías, el piso de la boca, el paladar, todo eso tenemos que llevar en cuenta. Cuando hacemos el examen de la lengua, muchas veces tenemos pacientes así. Este es un paciente, segundo la dueña, que es agudo. Esto se pasó a poco y un otro veterinario nos refirió para ver este paciente. Y este paciente estaba así, pero ¿qué pasó? Cuando le abrimos la boca, cuando el paciente bajo anestesia, se podía ver que estaba presa en el colmillo. Entonces es muy importante acompañar, hacer buen examen clínico y no sacar conclusiones antes. Simplemente le sacamos de acá, el frenillo de la lengua estaba presa en el colmillo y luego estaba bien. También tenemos pacientes así que se meten a lamber algunas cosas y a las veces tienen quemaduras u otras lesiones graves en la lengua que también tenemos que examinar y sacar. Entonces ahí está, después de la cirugía, resuelto. Es importante también, cuando examinamos la lengua, siempre mirar la parte ventral. O sea, sacamos la lengua hacia afuera de la boca para mirar por debajo. Porque muchas veces simplemente abrimos la boca y miramos la lengua por cima desde su fase dorsal y tenemos problemas graves como por ejemplo este acá, que era una neoplasia, un hemangiosarcoma que estaba en la fase, en la cara ventral de la lengua. También otra lesión en la cara ventral, otra cirugía para sacar esto, le mandamos siempre a biopsia. Acuerden, la boca es el cuarto sitio del organismo en neoplasias. Así que todas las veces que vemos algo que no parece normal, hay que enviar a biopsia. Un paciente en uremia, ven que tiene un problema oral, pero no es un problema de origen oral, pero causado por la intensa uremia. Bajo estaba este paciente. Podemos tener también los granulomas en la lengua. Claro que esto sabemos que es un granuloma porque hicimos la biopsia para saber. Pero otra vez más, si no parece normal, hacemos siempre biopsia. La presencia
de cuerpos extraños lineales. Entonces se mordió una línea que estaba en la lengua, vean. Entonces se puede sacar. Es muy importante siempre que se pueda evaluar cuál es el tamaño, porque claro, puede no estar retenida allá y hacer un cuerpo extraño lineal en el intestino. Y siempre que los pacientes caen, es muy importante mirar la boca. Sobre todo los gatos. Los gatos caen en pie, pero baten el mentón en el piso. Y con eso muchas veces tiene fisuras palatinas, fracturas dentales, fracturas de mandíbula, pero en la mayoría de las veces tienen lesiones en los pulmones. Entonces es siempre muy importante que el paciente esté estable para que podamos hacer las devidas correcciones en la cavidad oral. Entonces, ojo, a las veces llega el gato paracaidista y no miramos la boca. Y puede tener desde fisuras simples como esas, a disjunciones palatinas traumáticas como estas. Entonces, por eso es siempre muy importante mirar la boca de los gatos que caen. Às vezes lo recibimos y hacemos exámenes, radiografías de tórax, otras cosas más, otros sonidos abdominales, pero se olvidan de mirar la boca, que puede tener problemas graves. Acuerden de los perros que se quedan balanzando la cabeza y que muchas veces les parece que es otitis. Cuerpos extraños en la cavidad oral, los perros se quedan locos, balanzando la cabeza, coçando la cara, intentando sacar eso de todas las maneras. Entonces es muy importante que se pueda observarlos. Y luego los anestesiamos a ver y hacemos la remoción. Este es un caso curioso. Este gato tenía la lengua presa en el colmillo, estaba con la lengua presa, pero llegó a la clínica a morir. Estaba en apnea, no conseguía respirar, y que nos llamó la atención fue, se miran acá en el paladar, hay un pedazo de presunto que se quedó acá, un pedazo de jamón que se quedó preso en el paladar y cerró la glotis. Entonces se quedó loco con la lengua intentando sacar eso, lastimó la lengua aquí y casi murió. Vean, el pedazo de jamón que estaba cerrando la glotis del gato. Entonces luego lo sacamos, hicimos la sutura en la lengua y listo. Entonces se llega en apnea, corremos, miramos también la boca. Incluso porque es necesario que le hagamos intubación. Entonces buscamos luego la boca porque a las veces tenemos cosas así que pueden ser la causa. Y siempre es importante examinar las glándulas salivales, sobre todo las sublinguales que podemos ver bien, porque muchas veces tienen alteraciones y pueden tener estas mucoceles o cialoceles, y es muy importante acompañar. Acuerden que los perros tienen 4 pares de glándulas salivales mayores y los gatos tienen 5 porque además tienen una glándula molar. Y en toda la boca hay una serie de glándulas salivales menores, como por ejemplo esta en el labio del gato, y aquí vemos una mucoceles labial, que nada más es que un acúmulo de muco en esta glándula salivaria menor que estaba en el labio. Y finalmente, cuando miramos toda la boca, vamos a buscar las alteraciones en los dientes y en la gengiva. Entonces es bueno que podamos usar también un espejo odontológico para ver eso. Y empezamos, después que contamos los dientes, conferimos el número de dientes si está correcto, si no hay polidoncia, si no hay oligodoncia, si no hay maloclusiones, que hagamos un examen común todo. Y siempre que vemos este tipo de lesión, este tipo de alteración, acuerden que es muy importante hacer biopsia, porque muchas veces nos parece que es solamente una hiperplasia gengival, y en la mayoría de las veces es. Pero es mejor que hagamos una biopsia y podamos decir al dueño que simplemente era una hiperplasia, do que no hagamos la biopsia y 3 meses después vuelva así.
Entonces es muy importante siempre, acuerden, si vemos algo en la boca que no parezca normal, hay que hacer biopsia. Es mejor do que después hacer una maxilectomía, una mandibulectomía, lo que sea. Mismo lesiones como estas, que no tienen sangrado, no tienen nada más, pero si no es normal, hay que sacar, resolver el problema y mandamos a biopsia. Tenemos dientes con con alteraciones en la coloración. Esto es muy importante porque cuando están así es porque hubo una ruptura de los vasos, de la pulpa, y la sangre se penetró en los túbulos dentinarios. Entonces con eso hubo un cambio en la transparencia dental y el diente está así más oscuro con la pérdida de transparencia. Así que en estos pacientes va a ser necesario que los tratemos con endodoncia. Tenemos también los casos que no ha se desarrollado bien el esmalte dental, o sea, una hiperplasia del esmalte. Esto también expone los túbulos dentinarios, por eso es muy importante que hagamos intervenciones y los tratemos con la colocación de resina. Acuerden que en los gatos las caries no están descritas en la literatura, pero en los perros sí. Y entonces es muy importante siempre observarlos cuanto a eso también. Las estomatitis que tanto hablamos en los gatos, también las vemos en los perros. Y tenemos algunas situaciones especiales, como por ejemplo en este perro. Se miran bien cuando cerramos la boca, el labio, esta parte de la mucosa va a estar en contacto con este primer molar. Y toda esta zona está en contacto con los dientes inferiores. Así que esta es una forma especial de gingivitis, que es la gingivitis crónica ulcerativa periodontal. Entonces es un paciente que va a necesitar de tratamiento periodontal y de mucho cepillado en casa, muchos cuidados dentales, para que no pueda tener otra vez más acúmulo de placa y sarro e empiece nuevamente a desarrollar este problema. Tenemos las fracturas dentales, y vean que estas fracturas les podemos manejar con exodoncia o con endodoncia. De primero, hacemos una radiografía para detectar el problema, examinar el estado de las raíces, y luego tomamos la decisión en conjunto con los dueños para hacer el tratamiento que sea más adecuado. Y vean este gato que muchas veces tenemos así en la clínica, le miramos así, no nos parece que tenga ningún problema. El colmillo del otro lado también nos parece extremadamente bien. Vean, la encía no tiene ninguna alteración en color, no tiene ninguna hiperplasia, el diente está bueno. Pero cuando sacamos las radiografías, vean qué pasa. Este acá ya tiene casi que completa la raíz reabsorbida. El otro, de la misma manera, también ya tiene la raíz casi completamente reabsorbida. Los inferiores, un de ellos también, y el otro ya perdió el colmillo por completo. Entonces, esta es una alteración que, como les dije, es la lesión de reabsorción dental de los felinos, y que necesitamos mucha observación porque va a acometer 7 en cada 10 gatos con más de 5 años. Y muchas veces hacemos diagnóstico porque hacemos examen clínico y radiográfico. Esto es fundamental. Vean este otro gato. Acá ya no tiene la corona. Acá ya empezando la hiperplasia y la hiperemia de la encía por arriba del diente. Y cuando sacamos la radiografía tenemos la siguiente imagen. Entonces vean acá el tercer premolar que había perdido la corona, las raíces aún están acá, y este molar ya casi que completamente reabsorbido.
Es muy importante que uno tenga en mente que los propietarios que van llevar sus mascotas a tratamientos odontológicos tienen miedo de tres cosas. De primer, tienen miedo de la anestesia, porque piensan que anestesia es una única cosa, una única anestesia. Y a las veces conocen a alguien que ha perdido un perro o un gato en la anestesia y piensan que a todos eso les va a pasar. Después, tienen miedo de exodoncias. Llevan 2 años, 3 años, 4 años para llevar su mascota al veterinario y no quieren que se lo saquen los dientes. Y por último, tienen miedo del precio. Entonces, ¿cómo hacemos con estas cosas? Es muy importante que el propietario sea informado sobre la imposibilidad de hacer tratamientos odontológicos sin que hagamos anestesia. Todas las asociaciones, las entidades que congregam pessoas que trabalham com mascotas, trabalham com odontologia, já tem este consenso. Seja a Associação Brasileira, o Colégio Americano, a Associação Inglesa, Lava Sava, todos têm este conceito, que é impossível fazer tratamentos dentais sem anestesia. E lhe explicamos que para isso, o médico veterinário é um profissional especializado. Temos os profissionais que fazem a anestesia, que vão tratar deste paciente. Además, podemos hoje solicitar exames pré-operatórios de excelente qualidade, tanto os exames de sangre quanto as pruebas cardíacas, tudo mais, e ter uma excelente avaliação do paciente antes da anestesia. Además, hoje temos disponíveis uma quantidade muito variada de fármacos que se pode usar em la anestesia e temos nossos pacientes bajo uma monitoração constante. Este conjunto de coisas hace com que hoje a anestesia seja um procedimento extremadamente seguro e temos que fazer esta orientação para os dueños de las mascotas. Quanto a las exodoncias, explica que muitas vezes las hacemos porque são a melhor opção de tratamento para alguns dientes. Então, há algumas enfermedades onde é extremadamente necessário que saquemos os dientes como opção, como por exemplo as gengivostomatites, a lesão de reabsorção dental. Em muitos desses casos é a melhor opção. Pero, antes que hagamos as exodoncias, temos uma criteriosa avaliação clínica e radiográfica. E sempre tomamos a decisão em conformidade com o proprietário. Ou seja, sempre les avisamos que vamos fazer exodoncias, que quando seja necessário las manejamos, para que esté avisado sobre isso. Además, les podemos pedir que estejam cerca de seu telefone e se vemos alguma alteração quando vamos fazer a radiografia ou o tratamento que não habíamos hablado com o dueño, podemos chamá-lo. Isso é muito fácil porque alguém pode chamá-lo e poner o móvel em viva voz e assim podemos falar durante a cirurgia com ele, a lhe perguntar se nos autoriza a fazer uma coisa ou outra. Isto passa às vezes quando vamos fazer tratamento periodontal, sacamos o sarro e encontramos um diente com uma fractura. E le temos que fazer exodoncia ou endodoncia. E então é importante que tengamos a decisão e a autorização de los dueños. Então, lo chamamos durante a cirurgia por el viva voz e conversamos. E claro, o proprietário está preocupado com o preço. Pero temos que decirle que deve preocupar-se com o valor. Nuestro tratamiento es hecho por un equipo de elevada calidad. Ustedes se preparan, estudian, entrenan, investem en equipamientos modernos, en tener las mejores instalaciones en las clínicas, en estar en cursos, en congresos, en todo más. Todo eso les genera un costo. Pero también les da mucho más condiciones de hacer el mejor tratamiento en la mascota. Entonces, para el dueño no puede ser solamente el precio, pero el valor del tratamiento. Acuérdate que mejor salud oral reflete mejor salud sistémica. Me explico. La enfermedad periodontal, por ejemplo,
puede causar enfermedades graves en los riñones, en el corazón, en el hígado, puede causar alteraciones metabólicas graves, incluso diabetes. Entonces, si está bien, si está sana la boca, el paciente, la mascota, con certeza tiene menor salud sistémica. Esta mejor salud va a refletir en menores gastos. O sea, no se va a gastar tanta plata con este paciente porque está saludable. Y claro, si este paciente está saludable, usted es el mejor veterinario del mundo, va a tener este cliente fidelizado y este cliente te va a recomendar a muchos otros más. Entonces, es esto que es muy importante, que uno tenga conciencia de los beneficios que pueden tener las mascotas cuando mantenemos la cavidad oral saludable. Y muchas veces esto no hacemos porque la odontología es muy poco explorada en las clínicas. Mucha gente quiere hacer odontología y dice, yo hago odontología, pero simplemente hace una limpieza dental. Y la odontología es mucho, mucho, mucho más que eso. Y los clientes con certeza buscan los referentes. Los que están entrenados, los que tienen entrenamiento, tienen equipamientos, instalaciones adecuadas para hacer estos tratamientos. Esta es la cara del perro cuando el veterinario dice, no, yo hago odontología, sí, necesito una endodoncia, pero esto no lo hago. Entonces, si vamos a hacer odontología, vamos a hacer como un todo. Hacer todas las partes. Las endodoncias, las fisuras palatinas, las fracturas de mandíbula, son cosas que están todos los días en la clínica. Y necesitamos estar capacitados para eso. Casi no ensinan odontología en las facultades de medicina veterinaria. Nadie nos ensina cuáles son los instrumentos dentales, los equipamientos para los dientes. No nos ensinan a hacer ortodoncia, manejar una endodoncia. Esto es fundamental en nuestro día a día. Porque si no sabemos hacer eso, ¿cuánto dejamos de ganar? Entonces, esto es fundamental, que estemos preparados para hacer los atendimientos que sean necesarios. Entonces, si a usted le gusta la odontología, tenemos una gran oportunidad para que venga a aprender de nosotros. Tenemos un curso especial con una serie de profesores referentes en las diversas áreas de la odontología, que está creado con 6 meses de clases en línea y en vivo, con sesiones de preguntas y discusiones en el final. Y luego, al final de estos 6 meses de clases en línea, una semana de clases totalmente prácticas en Brasil. Entonces, vienes a Brasil y nos quedamos haciendo 5 días de las 8 de la mañana hasta las 18 de odontología pura. Puedes, si quieres, también quedarse por una semana en las clínicas de Odontozoom. Nosotros tenemos 3 clínicas donde solo hacemos odontología por todo el tiempo. Aprende de profesores que son referentes en su área en un curso totalmente en español que se pasa los martes y miércoles a las 9 horas p.m. de Brasil y que vamos a iniciar en octubre de 2021. Y para ustedes que están acá en esta charla, tenemos una promoción que se hacen la matrícula hasta mañana. Les regalamos con este juego de palancas de Celgin que fueron especialmente desarrolladas para nosotros para utilización en los gatos. Este es nuestro curso. Puedes tener más detalles en el sitio electrónico www.marcelorosa.vt.br/extensión o puedes apuntar su móvil para este QR Code que también te va a llevar hasta allá. A nosotros es un prestigio tenerlos acá. Estos son mis contactos, mi página en Facebook, mi Instagram, mi correo electrónico, el sitio y mi WhatsApp. Pueden estar completamente a voluntad para
hacer contactos, conversar sobre las cosas, hablar sobre odontología. Tenemos también nuestros grupos en Telegram, donde hablamos de odontología durante todo el tiempo. Y aquí tienen una vez más el QR Code para el sitio de inscripciones. Muchas gracias una vez más a todos ustedes por la presencia. Espero que pueda tener contribuido un poco para que puedan empezar a pensar un poco más en la odontología, en la grande cantidad de pacientes que se va a sus veterinarias y que tienen alteraciones dentales que necesitan ser identificadas y tratadas, y que luego podamos nos ver otra vez más personalmente y saludarnos, abrazarnos y todo más. Muchas gracias a todos.